Hola chicos, buenas tardes. Tardes, profe. ¿Cómo les ha ido a todos? Hola, hola, profe. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Qué dicha, qué dicha. Semana de full trabajo, profe. Ay, no, ya, ya. No, y no acaba Ay, no. todavía. Ay, no, súper cansado. Sí, esta semana ha sido un poquito pesadilla para todos en todo sentido, pero bueno, aquí vamos, chiquillos. Hay que hacer la lucha, ¿verdad? En realidad, irle poniendo, bueno, ya cada quien retiró, si lo pudieron retirar, el examen el lunes. Quienes no lo han podido retirar, todos los exámenes ya no los tengo yo, sino que quedan en la oficina del CONET. Entonces, si ocuparan retirarlos para que vayan en horario de oficina de 8:30, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, ¿verdad? Están las oficinas abiertas por si ocuparan retirarlo. De igual manera, revisan, chiquillos, porque he revisado demasiados exámenes, uno nunca sabe, alguna duda, algún punto que tal vez contara mal o algo así. Entonces, si hubiera algún error, pues me avisan, ¿verdad? Sí recordarles que lunes 18 de septiembre es feriado, por lo que se tuvo que cambiar el examen de mate que estaba agendado desde un inicio para el 18 como tal. Entonces van a hacer exámenes ustedes a partir del martes 19. Entonces, de martes en adelante igual van a tener que sociales, que inglés, que cívica, que ciencias y mate. Mate quedó para el lunes 25. Vaya afuera, porque yo tengo que clases. Vaya. Eso nos Bueno, da que eh, salva, porque así nos damos chance de estudiar. correcto, aunque igual tengan que estudiar sociales, español y las otras materias que lleven, pero eso les da por lo menos un chancecito más, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, el Buenas tardes. examen, hola, buenas tardes. El examen lo tenemos el lunes 25 de septiembre, ¿verdad? La materia es la misma, o sea, no es que porque se haga una semana más va a entrar más materia o así, no. Todo va a quedar exactamente igual, ¿verdad? Entonces es nada más estudiar un poquitito. Ven que Pero, por profe, acá, consulta, disculpa. ajá, dime. ¿Va un repaso de lo que vimos en el primer examen también? No, ¿O totalmente? No. completamente nuevo. Acá en la Lo que presentación, hemos estado viendo, digamos. correcto, ajá, acá en la Ok. presentación donde yo les había marcado segundo examen, aquí, digamos, ven que yo les marqué segundo examen. Para el segundo examen empezamos a estudiar desde la página 97 del libro. Ya después, cuando nos vayamos como acercando a la fecha del examen, yo les digo cuál va a ser la última página en la que vamos a estudiar, pero ya lo que teníamos de la página 98 para atrás, eso no, ¿verdad? O sea, lo que eran los números enteros, esa primera parte, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, factores y eso, ya eso quedó en el examen pasado, ¿verdad? Ya es materia nueva que específicamente la empezamos en página 97. O sea, no se acumula materia o no se repite materia. Entonces, todo lo que hemos estado viendo nosotros, esta parte de acá de los ángulos y eso, ya eso es la materia del segundo examen, ¿verdad? Ok, por acá. Profe, ¿y no tiene ningún examen de práctica como otras Sí, yo veces? les puedo, ajá, yo les puedo pasar como la vez pasada que les pasé dos exámenes viejos, entonces yo se los puedo pasar para que ustedes más o menos tengan una idea de que, mira, los ángulos lo preguntaron de esta forma o así. Yo se los paso en estos días, por lo menos unos dos o tres examencillos por ahí que logre conseguir, yo se los armo y se los paso por la plataforma. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, Profe, chicos, ajá. lo que hemos visto es lo del tema, lo de los lados, lo de los ángulos y Ajá, y todo lo lo de las que es caras, aristas y vértices, ¿verdad? Todo correcto. eso. Correcto, digamos, las figuras en tercera dimensión, que el cubo y todo eso, que cuántas aristas tiene, que cuántos vértices tiene, que cuántas caras, eso entra en este segundo examen. Los Ah, ángulos opuestos por el vértice, los ángulos,
congruentes, suplementarios, complementarios, ángulos agudos, digamos, toda esa clasificación de ángulos. Y aún así, hoy tenemos que ver otro tipo de ángulos que son los que están formados por dos rectas y una transversal. Este tema ya sería como, bueno, todavía quedan unos cuantos con respecto a lo que son ángulos, pero sí, sí tenemos un poquitito grande el tema de ángulos como tal, ¿verdad? Entonces, acá, chicos, nosotros vamos a tener dos rectas. Específicamente, esas dos rectas tienen que ser paralelas. Entonces, vamos a ver esta primera imagen. En este caso, la recta A y la recta B son paralelas. Recordemos que eran rectas paralelas. Bueno, las rectas paralelas es como la línea del tren, ¿verdad? Que llevan caminito o como el renglón del cuaderno. O sea, esas líneas que van como parejitas. Entonces, por ejemplo, aquí la recta A y la recta B son dos rectas paralelas y le vamos a trazar una transversal. ¿Qué es una recta transversal? Una recta que atraviese a esas dos. Entonces, si yo tengo estas dos paralelas y esa recta transversal, así como lo tenemos nosotros ahorita en esta imagen, tenemos 8 ángulos. Y ven que aquí están numerados. Uno, bueno, este dice 7, 5, 3, este dice 6, 4, 2 y 8. Si no, puede darse también de esta forma. Nosotros tenemos aquí la recta A y la recta B como rectas paralelas, ven que quedan como los renglones del cuaderno. Y la recta C es una recta transversal porque me está atravesando a esas dos anteriores. Y de aquí podemos decir igual que se me forman 8 ángulos. Esos 8 ángulos van a recibir unos nombres en específico y también dependiendo de esos nombres en específico y demás, vamos a encontrar medidas. Algunas medidas van a ser iguales, hay otras que no van a ser tan iguales, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa con ellos por acá. Entonces, ¿cuáles son los nombrecitos de ángulos que yo necesito estudiar? O sea, que probablemente me lo pregunten con nombres. Los ángulos alternos externos, ángulos alternos internos, podemos tener conjugados internos, conjugados externos, ángulos correspondientes, ángulos opuestos por el vértice, que de igual manera ya los hemos visto un toquecito en clases pasadas, y los ángulos suplementarios, que también los habíamos visto en clases pasadas también, ¿verdad? Entonces, ángulos alternos externos. Entonces, voy a borrar lo que marqué, me voy a enfocar en alternos externos. Los ángulos alternos externos son congruentes. Recordemos que congruentes es que midan lo mismo. Entonces, en la imagen anterior, ¿qué serían ángulos alternos externos? Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 2. Buenas noches. Hola, buenas noches, Marielos. Estamos, Marielos, y los que vienen ingresando en ángulos determinados por dos rectas coplanares y una transversal. Estos nombrecitos tienen que manejarlos dependiendo de la ubicación como tal. Entonces, ahorita estamos en ángulos alternos externos. ¿Qué pasa con los ángulos alternos externos? Tienen que estar cada uno al lado de la transversal y por el lado afuera. Entonces ven que estos son A y B, las rectas paralelas, y acá tenemos la transversal. Este ángulo 1 y este ángulo 2, estos ven que es como si estuviéramos formando como una diagonal. Este ángulo 1 y 2 son alternos externos, ellos siempre van a medir lo mismo. Entonces, por ejemplo, si el ángulo 1 mide, qué sé yo, 20 grados, el otro también va a medir 20 grados. Es la única que pueda tener parejita con ángulos alternos externos, ¿no? También está el ángulo 3 con el ángulo 4. 3 y 4 son alternos externos. Ven que están a cada, digamos, a cada extremo de la transversal, uno por fuera y otro por dentro. Si lo tenemos en el otro dibujito, bueno, una parejita de ángulos alternos externos sería el 1 y el 2, estos que estamos ahorita mostrando. Y si no, la otra parejita de alternos externos es 3 y 4.
¿verdad? Igual, no importa cómo estén acomodadas, los alternos externos son congruentes. ¿Qué otro detalle tenemos nosotros por acá? Bueno, los ángulos alternos internos. ¿Qué pasa con los alternos internos? Va a ser la misma idea de uno a un lado, el otro al otro, pero en la parte interna. O sea, por ejemplo, acá el 5, el ángulo 5 y el ángulo 6 son alternos internos. ¿Qué pasa con los alternos internos? Son congruentes. O sea que las medidas de esos ángulos me van a dar igual. O sea que si uno mide 38 grados, el otro también va a medir 38 grados. ¿Qué otra parejita? Puedo tomar, por ejemplo, el 7 con el 8. Esos es también otra parejita de ángulos alternos internos, también van a ser congruentes. Si lo veo en la otra imagen, entonces 5 con 6 es una parejita de ángulos alternos internos y la otra parejita sería 7 con 8 alternos internos. Tenemos otros ángulos por acá que serían los conjugados internos. Los conjugados internos suman 180 grados. ¿Recordábamos cómo se llamaban los ángulos que sumaban 180 grados? Se llamaban ángulos suplementarios. Ay, no me va a alcanzar toda la palabra, suplementarios. Entonces suman 180 grados. Entonces los conjugados internos son suplementarios. Acá, ¿qué puedo tomar yo como ángulos conjugados internos? Por ejemplo, tienen que estar del mismo lado y en la parte interna. Entonces, por ejemplo, 5 y 8 es una parejita de ángulos conjugados internos. Puedo encontrar otra parejita que sería 7 y 6. Esta es otra parejita de ángulos conjugados internos. Si lo vemos desde el otro dibujo, sería 5 con 8. Estos dos que están en amarillo son conjugados internos. Y si no, 7 y 6 también son conjugados internos. Sí recordar que los conjugados internos suman 180 grados, como cuando sacábamos los suplementarios, que si me daban una medida, ¿qué hacíamos nosotros para saber cuál era la que completaba 180 grados? Me era más fácil restar 180 menos el ángulo que nosotros ya teníamos por acá. Otra medida, otro tipo de ángulo que vamos a ver son los conjugados externos y los conjugados externos suman 180 grados, o sea, vamos a decir igual que ellos van a ser también suplementarios. Recordemos, suplementarios sumaban 180, complementarios eran los que sumaban 90 grados. Entonces, por acá, ángulos conjugados externos en este dibujo yo puedo encontrar el 1 y el 4, están del mismo lado y los dos afuera. Otra parejita de conjugados externos, puedo tomar el 3 con el 2, si estamos hablando de esta imagen. Si me vuelcan un poquito la imagen, no pasa nada, puedo hacer 3 con 2, que sigue siendo conjugados externos, y puedo tomar 1 con 4, que sigue siendo conjugados externos. Los conjugados externos siempre nos va a dar 180. ¿Ok? Después vamos a tener lo que llamamos ángulos correspondientes. Para los ángulos correspondientes vamos a encontrar ángulos congruentes, o sea, los ángulos de ellos van a medir lo mismo. Correspondientes es que estén del mismo lado, pero uno por dentro y el otro por fuera. Entonces, por ejemplo, el 3 y el 8 son correspondientes. Puedo tomar también, por ejemplo, el 5 con el 2. Son correspondientes. Los únicos, ¿no? Puedo tomar aquí 1 con 6 del mismo lado, solo que uno interno o uno externo. Puedo tomar 7 con 4 también. En la otra figura correspondiente sería 3 y 8, ¿verdad? Igual, los dos del lado izquierdo, uno interno, otro externo. Puede ser 5 y 2, igual, uno interno, otro externo. Puede ser, por ejemplo, 1 y 6, uno interno, el otro externo. Y puede ser 7
con 4 igual uno interno, otro externo, ¿verdad? Entonces, esos son los nombrecitos que me interesa que se aprenda. Yo sé que los opuestos por el vértice ya los hemos visto en realidad desde las clases pasadas, pero sí a modo de recordatorio, los opuestos por el vértice son congruentes, o sea, van a medir lo mismo. De aquí salen varios opuestos por el vértice. Yo puedo decir que 1 y 5 es una parejita de opuestos por el vértice. Puedo decir que 3 y 7 son opuestos por el vértice. Puedo decir que 6 con 2 son opuestos por el vértice, 4 con 8 opuestos con el vértice. De acá puedo decir 1 con 5 opuestos por el vértice, 3 con 7 es otra parejita, 6 con 2 otra parejita, 8 con 4 otra parejita. Y los suplementarios es para recordar estos casos que eran los que sumaban 180 grados. Esta parte nos la pueden preguntar a nivel de nombrecitos, como, mira, el ángulo 7 y 6 reciben el nombre de, y tenemos que recordarlo por aquí. A la hora ya de hacer la parte práctica, sí es todavía muchísimo más fácil. ¿Por qué razón? Vea que ya vamos aquí. Utilice los conceptos, ya todos los conceptos que hemos estudiado, el concepto de par lineal, los que ya hemos visto que son opuestos por el vértice, los ángulos alternos internos, alternos externos, correspondientes y todos esos que les acabo de mencionar para hallar la medida de los ángulos indicados con las letras griegas en las siguientes figuras. Acá, por ejemplo, en la primera imagen, me dan 30 el ángulo pi, esa es la letra griega de pi, y este siempre se me olvida el nombre, pero a nivel de ejercicio yo tengo que encontrar estas dos medidas. Aunque me estén pidiendo dos, para poderles mostrar a ustedes todo el procedimiento, yo voy a encontrar todos los ángulos. O sea, este aunque no esté marcado, este aunque no esté marcado, y así sucesivamente. Entonces, yo tengo un ángulo de 30, ¿no? Que es el que está acá. Voy a empezar primero con los ángulos que son iguales y ya después con los que hay que hacerles algo más. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 30 aquí, yo sé que este espacio donde tengo el puntero, este espacio en particular es opuesto por el vértice. Estos dos son opuestos por el vértice, entonces yo puedo decir automáticamente que este ángulo vale 30 grados. Ya, o sea, no nos lo están pidiendo, pero para practicar, ¿verdad? Lo ponemos por ahí. Profe, ¿qué otro ángulo podríamos sacárselo? Voy a ir marcando también con colorcitos. Este 30 y en este caso el ángulo pi son ángulos alternos internos. Están uno a la derecha y a la izquierda de la transversal. Ambos están en la parte de adentro. Entonces, 30 grados y el ángulo pi van a ser ángulos congruentes. Entonces, congruente significa que miden lo mismo. Entonces, aquí el ángulo pi mide también 30 grados. Igual, ven que yo les dije que les iba a sacar todas las medidas para practicar. Entonces, ya sé que este mide 30 y yo sé que este es opuesto por el vértice. Aquí donde tengo el puntero y el ángulo pi, que ya sabemos que es 30, ellos son opuestos por el vértice, entonces esos ángulos van a medir igual. O sea, este que estoy marcando ahorita en verde mide 30 grados. ¿Ok? Entonces ya por lo menos tenemos varias medidas acá. Pero resulta, vamos a ir otra vez donde estaba el 30 originalmente, resulta que 30 y este ángulo que está aquí a la par, donde tengo el puntero, ellos son suplementarios. Recordemos suplementarios sumados en 180 grados y 180 grados era media vuelta, ¿verdad? Véanlo así. Yo sé por acá, lo voy a marcar en celeste. Estos dos forman media vuelta. ¿Qué hacíamos nosotros con media vuelta? 180 grados, pero si yo conozco una parte que forma esa media vuelta que es de 30, ¿cómo hago yo para sacar el otro ángulo? Ven que nosotros desde la clase, creo que antepasada, nosotros decíamos, di no, profe, es más directo hacer 180 menos el ángulo, o sea, en este caso me es más fácil hacer 180 menos 30, que me da
150. Entonces, este ángulo que estoy marcando en celeste vale 150 grados. Profe, ¿con eso puedo sacar más? ¿Sí? Yo ya sabiendo que este ángulo de aquí vale 150 grados, yo sé que este, donde tengo el puntero, es opuesto por el vértice. Entonces yo sé que este 150 y este, al ser opuestos por el vértice, miden lo mismo. Entonces este ángulo de acá vale también 150 grados. Un detalle, chiquillos, si ya ustedes aquí me completaron estas cuatro medidas, las de abajo son automáticamente iguales. O sea, si yo puse aquí 30, ven que aquí va 30. Puse aquí 150, entonces esta letra griega que nos hace falta encontrar va a medir automáticamente lo mismo. Entonces yo ya sé que esta otra letra griega va a valer 150 grados y como esto es exactamente igual, dime, faltaría este ángulo que si se repite con lo de arriba, este también va a medir 180 grados. Voy a ponerlo por acá. 180, perdón, 150 grados. Entonces, nos pedían solamente estos dos. O sea, a nivel de respuesta formal, o sea, yo puedo decir ángulo, recuerden el símbolo de ángulo. Yo puedo decir que el ángulo pi mide 30 grados y puedo decir que ese ángulo, que parece como una R, vale 150 grados. Esos serían los únicos que nos pedirían, pero ven que les saqué todos para que ustedes vean cómo se sacan y no importa en realidad cuál nos pregunten, ¿verdad? Esa sería la manera de sacar todos los ángulos. ¿Alguna duda, chiquillos, con esa primera imagen? No, profe, todo bien. Sí, Ah, está bastante claro, profe. ok, cualquier duda me avisa, ¿verdad? Y vamos a hacer esta imagen que en realidad es exactamente la misma idea, ¿verdad? Yo ya tengo aquí una medida de 138, entonces automáticamente sé que este de acá, donde tengo el puntero, es opuesto por el vértice. Entonces ya sabemos que este ángulo va a medir también 138 grados. ¿Con qué me ayudo? Yo sé que este de 138 y este ángulo de la par me forman media vuelta. Entonces, si ellos me forman media vuelta, yo voy a tomar a 180 y le voy a restar, en este caso, 38, ¿verdad? Igual, chiquillos, para este examen pueden usar también calculadora científica, ¿ok? No se les olvide la cálculo científica nunca en los exámenes de mates. Entonces a 180 le 4-2, restamos, profe. ajá, correcto, esa nos da 42, muy bien. Entonces esto me da 42, entonces lo puedo poner por acá. Aquí tengo 42 grados. Si este ángulo mide 42, yo sé que este, donde tengo el puntero, va a ser opuesto por el vértice, entonces va a suceder lo mismo. Él va a medir 42 grados. Lo que les dije hace un ratito, si ya me completaron los cuatro de aquí, esto es como una fotocopia, se van a repetir. Entonces ustedes me dicen, profe, entonces nada más pongo todas las medidas, ¿sí? Yo voy a poner que este vale 138, este de acá vale 42, este de acá va a valer también 138 y este que era una de las letras que nos estaban pidiendo va a valer 42. Entonces a nosotros a nivel de complete, de nada más había una letra, me van a decir que este ángulo mide 42 grados. Como les digo, por cuestión de práctica sacamos todos. Si en el examen nos piden todos, pues ya los tienen. Y si no, nada más agarramos el que necesitamos. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, y en el examen uno puede hacer toda esa operación así, con Sí, lápiz o claro, lapicero, ¿sí? correcto, no hay ningún problema.
Igual, si ustedes fuera el caso en que necesitan, porque hay alguna gente que es más visual, otra no, pero si ustedes me dicen, ay no, profe, yo soy sumamente visual, ¿verdad? Y necesito puros, colores, entonces lo pueden hacer también, ¿verdad? O sea, no tengo problema que se lleven unos lápices de color o algunos marcadores si quieren ir haciendo cositas por color, pero sí, esa superación las pueden dejar ahí en una orillita del examen sin ningún problema. ¿Alguna duda aquí, chiquillos? No. Ok, entonces esta sería la parte de ángulos. Ya tenemos la parte de triángulos, igual, ¿verdad? Estamos todavía en la parte de geometría. Los triángulos los empezamos específicamente a partir de la página 124. Algo muy importante que se trabaja en la parte de triángulos es lo que nosotros llamamos desigualdad triangular. Si ustedes revisan la plataforma, la actividad que tienen para esta semana, que es una situación problema, recuerden, la situación problema no vale puntos como tal, pero yo les he dicho que sí es importante que la hagan, porque así ustedes se van obligando a estudiar, se van obligando a mirar si entiendo este tema o no, necesito reforzar un toquecito este tema, ¿verdad? Específicamente la situación problema que tienen que hacer esta semana se resuelve con la desigualdad triangular. ¿Para qué viene la desigualdad triangular? Por ejemplo, ustedes pueden tener tres palitos. No pensemos en palitos de dientes porque todos van a ser iguales. Piensen en tres palitos diferentes o si tuvieran, no sé, tres lápices diferentes a la par y ustedes toman esos tres lápices. Aunque uno quisiera, pero no siempre, cuando yo tengo tres palitos, me van a formar un triángulo. Si yo agarro tres palitos de dientes, sí, todos fueron iguales, yo puedo formar un triángulo, ¿verdad? O sea, pongo uno para arriba, uno para abajo, ¿verdad? Lo acomodo, formé un triángulo y listo. Pero si hay algunos palitos muy grandes y más bien los estamos juntando con algunos pequeños, ni siquiera me va a cerrar un triángulo. Entonces, nosotros no vamos a estar ahí jugando con palitos para ver siempre si nos forma un triángulo o no. Entonces, aquí lo que viene es la desigualdad triangular. Desigualdad triangular lo que me va a generar es ver si realmente yo puedo formar un triángulo o no sin necesidad de estar jugando con esos palitos. Porque, por ejemplo, acá en el primer caso me dicen 10 centímetros, 8 centímetros y 4 centímetros. Yo no voy a estar ahí jugando o haciendo palitos con esas medidas para ver si funciona o no y descartarlo. No, vamos a trabajar la desigualdad triangular. La desigualdad triangular, como nosotros nos van a dar tres lados, y esos pueden ser los posibles lados de un triángulo, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar las tres medidas y vamos a ir haciendo unas sumas. El detalle es cómo voy a ir haciendo esas sumas. Bueno, de los tres lados, yo voy a sumar dos y voy a dejar uno por fuera. Entonces, yo sumo dos y dejo uno por fuera. Esos dos que estoy dejando juntitos, esas medidas yo las tengo que sumar. Si la suma de esas medidas me da mayor al lado que yo dejé solito, pues vamos en buen camino. ¿Por qué en buen camino? Porque yo tengo que hacer esto tres veces. Voy a tomar otros dos lados, dejo otro lado solito y voy a sumar esos dos lados. La suma de esos dos lados tiene que ser mayor al lado que yo dejé solito. Si pasa, pues bien, hago lo mismo, pero ahora va a haber un lado en el que siempre va a quedar solito. Entonces sumo otros dos y los dejo solitos. Como el triángulo tiene tres lados, entonces va a haber un momento en que yo sumo dos y dejo uno solito. Sumo otros dos que no sean los mismos, dejo otro solito. Sumo otros dos, dejo uno solito. La suma siempre me tiene que dar mayor. Recordemos, esta boquita es la boquita del mayor, o sea, el resultado de la suma siempre tiene que ser mayor al lado solito. Profe, ¿y qué pasa si yo hice la suma y me dio igual o yo hice la suma y me dio menor? O sea, específicamente no cumple con esa boquita. Si no cumple con esa boquita, decimos que esos datos no forman un triángulo, porque eso requiere la desigualdad.
ver Profe, si disculpa. forma o no lo forma. Ajá, dime. Por ejemplo, en el caso de la tarea, ahí nos da la opción de que Marco le arrancara un pedacito a las varillas, digamos, Ajá, pero para poder lograr formar un triángulo. correcto. Pero digamos, a él, digamos, él con lo que tenía no podía formar un triángulo. Ajá, teníamos que buscar una que nos funcionara, ¿verdad? Correcto, pero digamos, no, al final él no podía realizar el triángulo porque, digamos, al final dos eran mayor que una. Siempre quedaba alguna que era mayor que la otra, que una, digamos, que la que quedaba. Siempre tienen que quedar, las dos que yo sumo, siempre tienen que quedar mayor que la que queda solita. Siempre. Correcto, por eso. Entonces, digamos, si la que queda siempre al final, aunque la suma a las otras sea mayor, al final no puede ser triángulo, es así. Ok, todas tienen que quedar mayores. Si usted hace alguna suma y le quedó igual, automáticamente descarta esos valores para formar triángulo porque no le va a formar un triángulo. O si usted hace la suma y más bien la suma es un resultado menor al que queda solito, descarta esa opción para triángulo. Digamos acá. Vea, por ejemplo, la A. Vamos a hacer, estas igual están en el libro, ¿verdad? Voy a hacer la pregunta A, que para la pregunta A nos dan 10 centímetros, 8 centímetros y 4 centímetros. Eso es lo que tenemos nosotros ahorita. Entonces, siempre vamos a sumar 2 y dejo un tercer lado solito. Y tengo que hacerlo 3 veces. Si a las 3 veces todos forman mayor, perfecto, sí forma un triángulo. Con solo una opción que no cumpla la boquita de mayor, o sea, que dé igual o que dé menor, ya no funciona. Entonces, por ejemplo, acá voy a sumar 10 con 8 y el que voy a dejar solito es el 4. Si yo sumo 10 con 8, me da 18. Y 18 es mayor a 4. O sea, de momento, aquí vamos bien, ¿verdad? De momento, porque yo tengo que garantizar con las 3. Entonces, sumé 8 y 10 y nos quedó pendiente, por decirlo así, el 4. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno, ahorita voy a sumar 8 con 4 y voy a dejar el 10 solito. Si sumo 8 y 4 me da 12, pues resulta que 12 es mayor a 10, entonces de momento venimos bien, ¿verdad? Ya dejamos 4 solo, dejamos 10 solo, me quedaría ahorita dejar 8 solo y sumar 10 con 4, ¿verdad? Entonces 10 más 4, dejo el 8 solito, si sumo 10 más 4 me da 14. 14 es mayor al 8. Vea que hice los tres casos, por decirlo así. Con los tres casos me está funcionando, y lo puedo resaltar aquí, me está funcionando que dio mayor, me funcionó que dio mayor, me funcionó que dio mayor. Entonces, como los tres casos se cumplen a nivel de respuesta, yo puedo decir que esto sí forma un triángulo. ¿Ok? Los tres casos que yo sume y deje el otro solito tienen que ser todos mayores. Entonces, en este caso, si tengo una varilla o un palito de 10 centímetros, 8 centímetros y 4 centímetros, esto sí me forma un triángulo. ¿Ok? ¿Alguna duda con este caso? Profe, entonces siempre Ajá. tenemos que hacer la suma de tres, digamos, los Ajá, de tres. los tres lados, ajá, siempre voy a agarrar dos y dejo uno solo. Agarro otros dos y me va a quedar otro solo. Agarro otros dos y me van a quedar otro solo. Ven que los lados eran 10, 8 y 4. Bueno, aquí el que quedó solo fue 4. Aquí sumé los otros, ¿verdad? Aquí quedó solo el 10, sumé los otros, quedó solo el 8 y sumé los otros. O sea, yo tengo que hacer esto tres Profe, veces. Profe, Ujú. yo no había hecho esa tarea porque no tenía idea de cómo era. Ah, ve, pero ya con esto de hoy ya puede tener la idea para terminarla, ¿verdad? Y sí, ya hoy la hago, si Dios lo permite, o mañana. Perfecto. Ya tiene chance, ¿ok? Alguien dijo profe de fondo también. disculpe, creo que es que yo no Ajá. estoy entendiendo bien. O sea, sí entiendo lo que es, pero creo que hice la tarea entendiéndolo mal. Ok, No todavía, logré si fue rescatar. que hizo mal la tarea, tiene tiempo como de Porque, hacerla ok, de nuevo, ¿verdad? te explico, digamos, vos decís que sumaste el 10 más el 8, queda el 4 solo, digamos, ¿verdad? En este caso. Correcto. Ujú, Entonces, yo lo que entendía es como son mayor que 4 no puede ser triángulo. Entonces, en mi caso, lo que yo hice con la tarea fue restarle al palito 12, 2 para ujú. dejar un palito de 10 centímetros y que lograra hacer, digamos,
que calzaran como las parejas, que todas fueran mayores sin que fuera más alto que del número que quedó. No, No, siempre es sumar dos y queda solito otro valor, ¿verdad? Porque tenemos tres lados. Entonces, pero por ejemplo, emparejo dos. Ujú. en el caso ahorita donde dice 10 más 4 es 14. Entonces Ajá, el que está quedando solito es 8. ajá. Entonces yo digo, es mayor, entonces para poder quitar, entonces yo lo que hice fue restarle a esos 14 para que lograra ser igual que 8 por lo menos, No, digamos. no, porque más bien si usted lo iguala, no le sirve el palito para formar el triángulo. Ok, Todos a ok. la hora de sumarlos tienen que quedar mayores. Si yo hago alguna suma y me da igual o me da menor, descartemos eso porque no me va a formar un triángulo. ¿Ok? Digamos, en este caso, este ejercicio A que tiene 10 centímetros, 8 centímetros y 4 centímetros, de aquí hicimos la prueba, los tres casos y me dio mayor. Si yo estoy haciendo la prueba, por ejemplo, que yo tengo que hacer tres pruebas, si la prueba número uno no me funcionó, con solo esa dicen que no forma un triángulo y no hace falta que hagan las otras. O sea, si la que no sirve le sale a la primera, descartan la opción. De ahí, si me dio a la primera y la segunda no, en el momento en que salga igual o que salga menor, ya ustedes automáticamente dicen, esta opción no sirve para formar un triángulo. ¿Ok? Formaría un triángulo. Profe, Igual les voy a disculpe, poner un caso en el que no se les forme un triángulo para que ustedes lo vean también. Ajá, dime. eso le iba a preguntar porque no sé a qué se refiere usted cuando dice mayor o menor. Ok, el resultado que yo No sume. entiendo. Ok, yo tomo dos lados y dejo un tercero solito. Entonces, los dos que yo sumo a la hora, ¿verdad? Tomo dos a la hora de sumarlos, el resultado de esa suma tiene que ser mayor al resultado que quedó solito. De los tres lados, nosotros sumamos, por ejemplo, aquí 10 con 8, ¿verdad? Sumé los dos primeros y el que quedó solito fue este de acá. Yo realizo la suma. 10 más 8 me da 18. El resultado 18 es mayor a Mayor a 4. 4, ya Ajá, entendí. entonces de momento esta prueba está bien. Sumé ahora 8 con 4 y dejamos solito el 10. Si yo sumo Profe, 8 con 4 me da 12 y 12 es mayor a 10. Entonces pasó la prueba. Ajá. disculpe, tengo que salirme entonces por aquello. Le agradezco. No se preocupe, igual la clase está grabada por Sí, cualquier cosa, ¿verdad? eso, gracias. Con mucho gusto. Y acá sumamos, en este caso, tomamos 10 con 4 para sumarlos y vamos a dejar solito el 8. Entonces sumé 10 y 4 que me da 14. Ese resultado de suma 14 es más grande que el 8, entonces pasa la prueba. Vean que los tres pasaron la prueba, entonces esto sí forma un triángulo. ¿Ok? En este caso sí nos formó un triángulo. ¿Qué pasa si de esa misma agarro la pregunta D? La pregunta D dice que tenemos una varilla de 10 centímetros, 10 centímetros Profe, y disculpe, yo 30. también me voy a salir. Ok, tranquilos chicos, igual La la profe de clase sí. español no graba la clase, entonces, Sí, eso sí lo comprendo. La profe no graba, yo sí, pero gracias. tranquilos, con mucho gusto. Igual, chicos, a la llamada le queda menos de un minuto. Cuando se corta y desean seguir en la clase, nos conectamos con el mismo link. ¿Ok? Entonces, por Profe, ejemplo, buenas esta de noches, acá. gracias, me voy a Hola. salir. Bueno, chicos, con gusto, Gracias. con Sí, gusto. profe, yo también voy a desconectarme para conectarme en español. Ok, Gracias, buenas noches. perfecto, con mucho gusto. Buenas Chao, noches. nos Chao. vemos. Nos vemos, chicos. Este caso, vamos a ver qué pasa con este caso de acá. Chiquillos, tenemos 10, 10 y 30. Entonces vamos a hacer la misma idea.